Comandante jefe del Ejército Juan Miguel Fuentealba y su esposa Ana María Pinochet, recordemos, estaban siendo investigados por el delito de lavado de activos entre el 2010 y 2016. Se pedían 15 años de cárcel para él, 10 para su esposa. Sí, pero hace instantes la justicia decidió absolver al ex comandante en jefe del Ejército Juan Manuel Fuentealba y a su esposa, ya lo relataba Andrés Vial, Ana María Pinochet. Ellos habían sido imputados por el delito reiterado de lavado de activos desde el año 2010 al 2016. Dani Linares con toda la información de este veredicto, Dani, que sorprende. Sí, el tribunal no logra finalmente acreditar la ocurrencia del delito base de esta imputación. Lo señaló así la jueza, destacando algunas falencias en el informe que se realizó por parte del Ministerio Público del patrimonio del imputado. Un peritaje que, a juicio del tribunal, no es concluyente, que no contempla varios elementos para poder determinar finalmente cuánto fue el patrimonio que ostentaba el ex general Fuentealba antes de asumir su rol como comandante en jefe del Ejército y cuánto de ese patrimonio se vio aumentado en el proceso, ya como siendo el mandamás, ¿no?, del Ejército de nuestro país. Y es por eso que finalmente el tribunal no logra hacerse de la idea de que exista o no este lavado de activos debido a unas falencias que especificó la jueza en la lectura de este veredicto en un espacio bastante largo, desde las 10:30 de la mañana, que entregó todos los antecedentes que, a juicio del tribunal, finalmente no logran acreditar la ocurrencia de delito solamente, y lo señala al término de su intervención, la sospecha del mismo. Y ante la sospecha, dice, impera, por cierto, el principio de inocencia del imputado, y es por eso que de forma unánime el tribunal ha absuelto a ambos imputados, al general Fuentealba y a su señora, de los delitos que el Ministerio Público le imputó en esta causa, que se extendió por cerca de un año y que finalmente hoy ha finalizado ya en esta primera etapa. Resta, por cierto, conocer la sentencia de la misma del tribunal, que eso será la próxima semana, para que finalmente pueda el Ministerio Público recurrir de nulidad en su caso, pero para eso debe ser analizado la sentencia del tribunal y los detalles que entregue también el tribunal al respecto. Así lo ha señalado el propio fiscal al término de la audiencia. Ha salido ya de la sala de audiencia señalando que van a esperar la sentencia para conocer los detalles que finalmente se entreguen por parte del tribunal y ver finalmente cuáles son los caminos a seguir en torno a este proceso. Claro. Tú has estado escuchando toda la mañana un veredicto. Se ha desacreditado el rol de los peritos en este caso en particular, que es el punto clave, ¿no?, de este veredicto que ha entregado el tribunal. Te escucho. Sí, solamente un punto. Tú has estado escuchando atentamente durante toda la mañana, hemos estado en contacto en Canal 24 Horas en la lectura de este veredicto. Dani, para quienes quizás no han seguido al detalle un caso, una investigación de larga data, lo decía Valentina, lo decíamos en la presentación, el lavado de activos reiterado entre 2010 y 2016. Aquí lo principal, y tú les ponías al principio, no se supo entregar el detalle del patrimonio del comandante jefe del Ejército, de alguna forma al inicio o antes que él fuera comandante en jefe, porque aquí lo que se investigaba sobre todo era el uso de los gastos reservados para su propio pecunio, de alguna forma, para explicarlo en sencillo. No se tiene la cuantificación de cuánto era su patrimonio previo a asumir, y claro, se tiene el post, cuando él sale de la comandancia de jefe. Eso es lo principal para no entregar o no entender o no tener los elementos para probar justamente el delito. Sí, a juicio del tribunal, ese peritaje de las cuentas corrientes del general, de su patrimonio, no es acabado. No tiene todos los detalles necesarios a la vista para poder determinar finalmente el patrimonio de una persona, ya que, por ejemplo, los montos de los pasivos, de los activos dentro de su patrimonio. Y eso finalmente son datos esenciales para poder calcular cuánto es el patrimonio financiero de una persona. Y eso finalmente fue requerido por el tribunal, lo ha señalado la jueza. Sin embargo, el perito a cargo de esta investigación no fue capaz de dar respuesta a aquellas consultas, ni tampoco entregar los antecedentes en los cuales fundaba su testimonio. Incluso en su momento la jueza señala que el perito, más allá de tener una labor imparcial, en su momento expresaba la opinión del Ministerio Público, algo que no se condice con la labor específica y profesional que debe tener un perito en una audiencia de estas características, y es por eso que se hace desacreditado por completo su labor, su rol. El fiscal a cargo ha defendido por que realiza la Policía de Investigaciones. Sin embargo, aquello fue clave, ¿no?, para finalmente dar
por absuelto a ambos imputados de la causa. Vamos a escuchar al abogado representante, tanto del general como también de su señor. Nosotros estamos muy satisfechos con lo que ha resuelto el tribunal. Creemos que efectivamente el razonamiento que fue expresado por el tribunal fue un razonamiento que está vinculado a la demostración de que hubo una conformación patrimonial que no tiene nada que ver con la imputación que se hizo y en consecuencia creemos que la imputación formulada tenía un problema que era en datos que no eran correctos, eran incompletos, y yo creo que lo expresado por el tribunal lo demostró. Yo quería consultarle una situación distinta, perdón, abogado, que una consulta que hay es que hubo una investigación que básicamente da origen a esta, que es por malversación de caudales públicos en sede militar. ¿Esos delitos o esos hechos no se controvirtieron acá? Gracias. Bueno, eso es un grave problema que tuvo este juicio. Hubo dos investigaciones, ustedes saben, en donde prácticamente se investigó lo mismo. Y a nosotros nos ha resultado siempre especialmente dificultoso tener la posibilidad de una defensa coherente, completa, frente a dos indagaciones que son en paralelo, que nos parece que es una anomalía. Vamos a dejar un poco al abogado para poder conversar con el general, si te da la posibilidad. Previo a la realización de esta audiencia, conversamos largamente con él a su ingreso. Él no quiere hablar, entiéndanlo por favor, ha sido una situación muy estresante, llevamos 11 meses en este juicio, por favor, les pido por favor no estresarlo más. En algún momento habrá oportunidad que él pueda expresar su idea, pero hoy día estamos viviendo un momento muy emotivo, muy fuerte para cualquier persona. Así que solamente les pido eso. Disculpe, podríamos comentar. Pensé que estábamos viendo a uno de los hijos Abogado, del en el general. fondo aquí lo que dice las cosas es que sí hubo un aumento patrimonial que no se condecía con los ingresos que él tenía. No, al revés. Eso dijo todo lo contrario. Déjeme terminar de plantear la pregunta. ¿Es el patrimonio que él tenía de su relación conyugal, de su matrimonio, lo que hace que él tenga el patrimonio que obtenía finalmente? Son 40 años de matrimonio y quedó absolutamente acreditado que la labor de la Fiscalía y de las policías no se indagó para nada esta trayectoria patrimonial, tanto así que usaron un término que es, para este tipo de casos, es sumamente importante hacer el contraste entre lo que había antes de y lo que ocurrió durante. Y mencionó una prueba que es fundamental, un informe que realizó el Impuesto Interno por ahí por el año 2016 y 2017, en donde está absolutamente acreditado que todo ese movimiento patrimonial mientras fue comandante en jefe del ejército no solamente está justificado, sino que no admite ninguna duda. Y aquí los elementos que sí fueron considerados respecto a la malversación de fondos públicos. Algunos de esos puntos por los No, es que eso nuestra posición es que nosotros nos vamos a ir a defender a donde corresponda. Yo quería consultarle porque, no acá, como les preguntaba Yenori, entonces acá no se sancionó, no se tomó una opinión jurídica respecto de los delitos de malversaciones, solamente fue respecto del lavado de activos. No, porque el tribunal está impedido de pronunciarse sobre eso. Porque eso es la investigación militar, pero sí porque está en justicia militar. Sí. ¿Y ustedes sostienen inocencia de él en ese tipo de...? Absolutamente, sí, sostenemos también la inocencia como lo sostuvimos acá. Perfecto. Con las palabras... Escuchamos al abogado del general Fuentealba. Ustedes también escuchaban cuál será su sentir respecto a su declaración o eventual conversación con los medios de comunicación. Él, a su llegada al Centro de Justicia, conversó largamente con nosotros respecto a esta imputación, señalando que se consideraba tranquilo porque era inocente de los cargos que se le han imputado. Incluso, de alguna manera, habló de un maltrato por parte del Ministerio Público durante todo el tiempo que se extendió esta investigación. Sin embargo, ya al término de la audiencia, bueno, el abogado ha expresado cuál es la voluntad
del general Fuentealba respecto a entregar mayores antecedentes sobre lo ocurrido. Lo cierto es que ha sido absuelto de forma unánime por el tribunal. Y el punto en particular, lo destacaba el abogado y también la jueza en la lectura de su veredicto, tiene que ver con el rol del peritaje respecto al patrimonio del general Fuentealba, ya que no se logra cotejar el aumento de ese patrimonio, ya que no existía el monto del mismo previo a su condición de comandante en jefe del ejército y el monto posterior cuando ostentó aquel cargo. Respecto a ese punto en particular, es que el delito base entonces de esta imputación no se logra acreditar, solamente una mera sospecha, dice la jueza, y es por eso que finalmente impera ya la inocencia de los dos imputados en esta causa, el excomandante en jefe del ejército y también su señora. En este punto en particular resta lo que ocurra con justicia militar. Ustedes escuchaban también lo que tiene que ver con la utilización de fondos públicos, que eso está en sede militar, por ende este tribunal no se pudo referir a aquello. Sí, Dani Linares, también en la mañana el ex comandante en jefe del ejército se refirió justamente a lo que iba a vivir. Él no quiso hablar ahora, lo dijo su abogado defensor. En este minuto no quiere hablar, está muy tenso luego de 11 meses de proceso, pero sí en la mañana fue bastante tenso, ahí se enfrentó con los periodistas que le estaban preguntando sobre este caso. Vamos a escuchar esas declaraciones que entregó más temprano. Tengo la convicción que no he cometido ningún delito y en consecuencia vengo con toda tranquilidad a escuchar el veredicto del tribunal. Así que les ruego... ¿De ir a prisión? No. Están pidiendo 15 años de cárcel para usted. Eso pide el fiscal, pues. ¿Sí? Bueno, ¿Usted está tranquilo? tranquilo, pues. ¿Nunca usó un peso del ejército? Nunca he usado un peso del ejército que haya entrado en mi patrimonio. Nunca. Sí, es un dictamen que acabamos de conocer, este veredicto de parte del Ministerio Público, absolución para el excomandante jefe del ejército, lo vemos en la imagen, Juan Miguel. Ahí está en la salida, vamos a ver si sí, se habla. escuchamos el ambiente de la salida. Tranquilo ahora. Mire, se ha restablecido el imperio del derecho que de alguna manera se encontraba seriamente lesionado por el órgano persecutor, el fiscal Morales, fundamentalmente. Nada más. Usted dijo nada que era una falacia esta acusación. ¿Qué cree que hay detrás de ese? No, nada más. Le dejo a usted que investigue. Pero ¿qué cree usted, general? ¿Por qué cree usted que habría esa intencionalidad en su contra? Mis abogados pueden decir eso, yo no. Ahora, ¿usted sigue insistiendo en su inocencia respecto de la otra investigación que se está llevando a cabo por la justicia militar, ¿no? Por favor. ¿Usted nunca utilizó un peso del ejército? Perdón. Respecto de las acusaciones que hay de que usted recibía montos en dinero en efectivo. Muchachos, sin entrar al ascensor, por favor. Eran para efecto del cumplimiento de la ley. Hay algunas cosas que se mencionó respecto a la acreditación. Bien, ahí está la salida entonces del general Fuentealba, ya en el ascensor luego de conocerse el veredicto del tribunal que, insistimos, de forma unánime ha determinado que tanto el excomandante en jefe del ejército como su señora han sido absueltos de los delitos de lavado de activos, particularmente en carácter de reiterado, que le imputaba al Ministerio Público en esta investigación. Sin embargo, no logró el convencimiento del tribunal de la existencia de ese delito en calidad de reiterado, y es por eso que finalmente los absuelve de forma unánime respecto a este punto. Resta lo que va a ocurrir en sede militar por la utilización de recursos públicos, que es otra causa que finalmente es donde abre esta arista en sede civil. Sin embargo, esto ocurre ya en otra sede judicial, por ende no hay un pronunciamiento de este tribunal al respecto. Sí, Dani, recordemos también, para complementar lo que tú vas diciendo, también muévete si es necesario. Ahí está saliendo, ya sale del edificio del Centro de Justicia. De la sala exacto, hasta la explanada. Y estamos atentos a si entrega nuevas declaraciones. Él ya dijo hace breves instantes se ha restablecido el imperio del derecho, pero recordemos lo que acusaba la Fiscalía. Argumentaban que Fuentealba y su esposa desviaron más de 2.900 millones entre 2010 y 2016. Y los dineros, según establecía la Fiscalía, o lo que acusaba la Fiscalía, señalaba que eran usados para financiar una vida de viajes y lujos. Escuchemos el ambiente. Sí. Es el 96-308-458.
escuchamos el ambiente de la salida del comandante en jefe, el ex comandante en jefe Juan Miguel Fontalva. No alcanzamos a percibir lo que está diciendo solamente el ambiente tras esta decisión del Ministerio Público de absolverlo, en este caso, esta investigación de casi un año. Departamentos, cuentas bancarias, esas situaciones, diría usted. Nuevamente, No tenemos un problema en el audio. No escuchamos la palabra del ex comandante en jefe. Recordemos que las palabras, por lo menos cuando él sale del tribunal. ninguno Ahí lo anda en metro. Sí, Ah, lo muy mismo en bien, metro. muy bien. Yo no, porque tengo una dificultad de movimiento. Pero en general, sostengo mi pregunta. Básicamente, ¿cómo toma usted de que se llegue a esta conclusión después de meses de un juicio complicado? ¿Cuántos meses? 11. 11 meses. Pero no son exactos 11 meses. Son 327 días. Y las declaraciones del ex comandante en jefe del ejército se refería precisamente a lo ocurrido con los vehículos, ¿no? Que fue uno de los puntos que expresó el Ministerio Público en su momento respecto a la cantidad de vehículos que ostentaba el general. Sin embargo, el tribunal ha señalado que tampoco existe, ¿no?, ese análisis desde el punto de vista del patrimonio, finalmente de la cantidad de vehículos que tenía antes de ser comandante. Escuchemos también eso a la familia, al hijo del general. 70 años, imagínese toda la pérdida familiar. Mi madre no ha podido conocer a su nieta, lo dijo en audiencia. No es menor. Así que muy tranquilo respondiendo a su pregunta. Muchas gracias. Solamente para poder presentarlo bien su nombre, por favor. Nombre de pila. Fernando. Don Fernando Fontalva nos da algunas declaraciones, algunas expresiones después de este juicio, Mónica. Ahí escuchábamos a uno de sus hijos que lo acompañó también en este juicio, la lectura finalmente del veredicto, que fue muy extensa. La jueza se tomó cerca de 2 horas, ¿no?, en poder expresar todos los argumentos que el juicio tuvo a la luz. Finalmente el tribunal para tomar su determinación y que termina siendo unánime en torno a la determinación de absolver a ambos imputados respecto a el delito de lavado de activos, el delito base de esta investigación que finalmente se cae, ¿no?, por la deficiencia del peritaje económico del patrimonio de los imputados. Es el principal argumento que ha entregado hoy día el tribunal para absolver a ambos en esta causa respecto a este punto en particular, que es el delito de lavado de activos. Dani Linares con la información en vivo desde el Centro de Justicia. Terminamos este despacho con la salida del ex comandante en jefe del ejército, que fue absuelto entonces del delito de lavado de activos.